Josué capítulo 1, verso 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Que la paz del Señor sea contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú le tope a alguien y le diga: no temas, Jehová va contigo. Tópale, dile: no temas, Jehová va contigo. Aleluya. Todos sabemos la historia la cual hemos citado en este día, alabanza. Este es el hermano Josué, la cual fue el sucesor de Moisés. Moisés fue aquella persona que Dios eligió para sacar el pueblo de Egipto, pero él murió y tenía que haber un sucesor, aleluya, el cual estaba siendo preparado en todos los procesos que Dios le permitió vivir al lado de aquel llamado Moisés. Es decir, que aquel hombre estaba aprendiendo de aquel maestro que Dios eligió. Aprendió a ser paciente, aprendió a vivir bajo la voluntad de Cristo, aprendió a vivir bajo los estatutos de Dios. Aleluya. Y vengo a decirte a ti que está pasando por la misma situación, que está aprendiendo de alguien que Dios ha puesto al frente, que Dios te ha puesto ahí para que tú aprendas las enseñanzas bajo la voluntad del maestro, que tú comiences a prepararte porque el largo camino te resta. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios elige a un hombre y una mujer, el proceso es fuerte, el proceso te capacita, el desierto te hace fuerte. Alabanza, aprende cosas sobrenaturales, aprende a depender de Dios, aprende a hacer la voluntad de Él, aprende a manejarte conforme a como Dios te ha permitido hacer. Aleluya. Pero en esos momentos llegan pruebas y dificultades. En esos momentos llega alabanza, mentes terribles, aleluya. Llegan pensamientos terribles. Llegan alabanza a entender de que no podemos lograrlo. Llegan momentos tan difíciles en nuestra vida que pensamos volver atrás. Pero aquí vemos algo sobrenatural. El Señor le habla a Josué y le dice en el verso 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Todo aquel hombre y la mujer de Dios que empieza a emprender un camino delante del Señor, en primer lugar tiene que aprender la palabra. En primer lugar tiene que amar la palabra. En primer lugar tiene que obedecer la palabra. Cuando tú aprendes a amar la Biblia, lo que está escrito, los mandamientos de Dios, y comienza a fundamentar todos tus proyectos bajo la voluntad del maestro, bajo la voluntad de aquel que te llamó, entendiendo de que tú eres administrador de lo que Dios pones en tus manos, que no eres dueño, sino que todo lo que tú emprendas en esta tierra depende de Dios y de su misericordia y de su gracia. Entonces comenzamos a caminar un sendero lleno de luz y no de tiniebla, porque la palabra que va alumbrando tus caminos por donde tú debes cruzar. Abashanda, siento presencia del Señor. Y estoy hablando con gente aquí que tiene proyectos, que se ha salido de la voluntad de Dios y cree que todo lo que tiene es de Él o de ella. Por eso el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En primer lugar, tú tienes que amar a Dios y amar su palabra, hacer su voluntad, someterte a ella, para poder resistir al diablo y que él huya de vosotros. Tópale a alguien y dile: si Jehová no está en el asunto, es mejor que no lo intente.
Tópale y dile, si Jesús no está en el asunto, es mejor que no lo intente. Y podemos entender por la Biblia que el Señor está teniendo una conversación con Josué. Le está dando detalles, le está dando planes, le está dando la forma de él obtener la victoria y ser prosperado en medio del camino. Y le dice, sino que de día y de noches meditarás en él, dando a entender, yo soy tu Dios, el que te va a enviar al lugar donde tú debes ir, pero tienes que meditar en mí de día y de noche, porque yo soy la palabra. Aleluya. La única manera de tú conocer a Dios es a través de la palabra. No es a través de sueños, no es a través de revelaciones, es a través de la palabra que Dios permitió que sea escrita a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer sus atributos, su misericordia y su amor para la humanidad. Usted no puede amar a alguien que usted no haya conocido. Y si usted quiere que su camino sea prosperado, si usted quiere que le vaya bien, en primer lugar tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que caminar bajo la voluntad del Padre para que todo lo que nosotros emprendamos sea de bien y no sea de mal. Siento presencia del Señor. Y tú hablando con gente que tiene planes, que tiene que ponerlo en la mano del Señor a ver si es la voluntad de Él. Tiene que comenzar a caminar bajo la voluntad del Padre, bajo la voluntad de los mandamientos de Él. Pero cuando comenzamos a andar bajo la voluntad del Padre y los estatutos de Él, no se hace mi voluntad, sino que se hace la voluntad del Padre. No es a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. No es al cairo mío. Por eso que nosotros tenemos que entender que cuando estamos haciendo la voluntad del Padre bajo la palabra y los estatutos de Él, en primer lugar tiene que manifestarse la paciencia en nuestra vida, porque la paciencia va a determinar de que la fe se aumente en cada espera de la palabra y la promesa del Señor. La paciencia va a permitir que el fruto sea manifestado en nuestra vida para poder obtener la bendición que Dios ha prometido para nuestra vida. Por eso es que hay muchos que se desesperan en medio del camino y comienzan a andar bajo su voluntad y no la voluntad de Dios. Comienzan a caminar en tiniebla y no en luz. Comienzan a manifestar algo negativo. Aquel que necesita ser alumbrado a través de ti. Abashanda. Aquel que necesita ser alimentado a través de ti. Operan bajo la dimensión de los dones espirituales, haciendo milagros. La persona se arrepiente, pero no operan bajo sus frutos, los cuales los frutos son los que alimentan al prójimo, son los que levantan a aquel que está caído, son los que restauran las almas que no tienen oportunidad bajo los conceptos del ser humano y el diablo. El Señor los reprenda, porque nosotros somos carta leída, aquel que lo necesita, pero siempre y cuando estamos bajo la voluntad del Padre y caminando bajo los estatutos bíblicos que el Señor nos ha dado, alabanza, para ser mejor persona, para en vez de señalar, restaurar, para en vez de acusar, levantar, para en vez de perseguir, dejar que nos persigan, para en vez de crucificar, dejar que nos crucifiquen. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando en este día? Alabanza, eso es algo profundo. Yo quiero que tú entiendas que nosotros dependemos de Dios, que nosotros dependemos de sus estatutos, que nosotros dependemos de la palabra de Él. Aleluya. Y dice, todo lo que en esta está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué era un hombre de guerra. Josué era un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero el Señor le está diciendo, no temas. ¿De qué va a temer? No desmayes. ¿De qué va a desmayar? Esfuérzate, un hombre que era esforzado. ¿De qué?
Había un secreto. Y era con todo esto mandamiento, solamente había algo que era importante. Que sin eso no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es, predicador? Es que el Señor esté contigo donde quiera que vayas. Ese era el temor, ese era el miedo que Josué tenía. Alabanza, que el Señor no fuera con él. Por eso Moisés le dice: si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Es decir, que todo el camino que tú emprendes en este día, primero tiene que ir Dios contigo, para poder tener proezas, para poder tener algo que valga la pena en el medio del desierto. Solamente si el Señor va contigo, tú puedes emprender tu negocio. Dale la mano al que está a tu lado: no temas, el Señor va contigo. Dios te bendiga en esta hora, que la paz del Señor te cubra a ti y tu familia en el nombre de Jesús. Recuerda que Cristo viene, su hermano y amigo, una voz que clama en el desierto. Amén y amén.